que bien lo mismo Rajoy y Rivera no serían. No, eso es lo que yo creo que no. Rivera no quiere a Rajoy, ¿eh? Si te fijas, te tuteo. Sí. Si te fijas, aquí en Madrid, yo hablo en Madrid, ¿eh? Es que no sé si van a coincidir, vamos a ver alguno. Mira, soy de PSOE, no sé. Han puesto a la Soraya Sáenz de Santa María, ¿eh? En los carteles. En lugar de En lugar de Rajoy. O no a Rajoy a ella juntos, no, por separado. O sea, por separado los han puesto. ¿Pero usted cree que esto tiene algo que ver con Rivera? Esto tiene que ver algo por si acaso le dicen que él no, que me tiene que mandar la otra. Yo ya es que... O sea, todo está estudiado, ¿eh? Lo de la operación Menina, dice usted, ¿no? Sí. Yo me da a mí, ¿eh? No sé. ¿Qué le da? A mí me da de que en caso de que se tenga que Albert Rivera hacer una coalición con PP y diga Rivera, no, pero yo no quiero a Rajoy. Claro. Pues Soraya. Y la gente está familiarizada con Soraya, ¿eh? Más quizá que con Rajoy, porque la que ha dado la cara, yo no sé, mejor, peor, yo no entro, ¿eh? Pero quien ha dado la cara siempre es los marrones, se ha comido esa muchacha, ¿eh? Que yo al principio pensé, a esta chica la van a poner, cuando salió, hace casi 4 años, cuando salió, digo, a esta chica la van a poner ahí para quemarla. Esto de que la queman, o sea, porque te quema, o sea, lo público quema. Digo, a esta chica, y no la han quemado, no sé, y el otro día cuando vi, digo, joder, han puesto a ella también. Y usted dice que ha recogido un par de veces a Rivera. Ahí en el hotel. ¿Y le ha preguntado algo? No. No, porque de hecho iba acompañado y si hubiera ido solo a lo mejor, pues sí. No, es más gente. Iba hablando así, hombre, no es majo. Por lo menos joven. Sí. Nuevo, ¿no? Nuevo, por lo menos joven y nuevo. Pero a veces es mejor malo conocido que nuevo por conocer, bueno, dicen, ¿no? Pero, no sé. Los dichos a veces tienen su verdad y otras no. Hay mucho hartazgo ya aquí también, ¿no? Igual, En Cataluña sí que tan nuevo no es Rivera. Ya no, allí está más visto. Allí lo tenéis más, aquí no, aquí sí es nuevo. Yo lo he cogido una vez, iba él con otras 2 señores que no los conozco y otra vez iba con otro señor que sí le conozco también, ¿no? Que es abogado con el pelo largo, canoso. Ah, Javier Nart. Sí. Este Señor, Iba con él, que es eurodiputado ahora. Pues con él los cogieron. Bueno, a ver qué pasa. ¿Usted ya sabe qué va a votar o no? No lo tengo, estoy ahí entre 2. Es que hay un montón de gente en esta situación, Sí, me parece. Estoy entre 2, ahí entre 2. Bueno, en el último momento. Estoy entre 2. Y luego también, oye, yo hablo ya desde aquí, yo no lo vivo como lo vivís allí, pero alguna solución hay que tomar a lo vuestro. Ya, sí. Creo yo, porque así, eso de niño hoy me peleo, mañana no, eso no se puede estar así toda la vida. Que allí hay gente que la quiere, sí, que hay gente que no la quiere también, pero habrá que tomar una medida. Habrá que saber cuántos son de cada lado, ¿no? ¿Perdón? Habrá que saber cuántos son de cada lado. Eso, o dar una pata a la mesa, o sí o no. O sí o no. Pero eso de, a mí es que lo gris, o sí o no. Ya. Pero este señor ha jugado un poco a dejar pasar el tiempo y se la ha complicado. Rajoy, dice usted. Sí. No, es jugar a que el tiempo corra, que corra y el tiempo pues se le ha echado encima. Pero bueno, por lo menos así tiene un tema de qué hablar y puede dejar de hablar de otras cosas, ¿no? También... Sí está todo. Y lo tienen todo maquinado, ¿eh? Hombre, y luego también lo de la corrupción aquí en Madrid se ha hablado mucho, ¿eh? Allí, bueno, allí lo tenéis por otro lado. Pero aquí se habla también, o sea, todo el mundo sabía lo del PP porque aquí se sabía, ¿eh? Y Esperanza Aguirre no sabía lo del uno, el otro lo del otro, mire, aquí se sabía. Además es que da la casualidad que el que denunció el caso de Granados, lo conozco yo personalmente. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y usted ya lo sabía de antes? No, yo había oído algo porque mi madre, te explico, mi madre es de un pueblo de Ciudad Real, de Daimiel, y la constructora, ¿cómo se llamaba? Algeco, no. Ay, ¿cómo era? Grupo Dico. Sí. Son de Daimiel, todos.
Y ayer se sabía que iban de caza y todos los políticos, y se sabía que algo se cocía. Todo el pueblo lo sabía. Ya. Y así construyeron Corte Inglés. Bueno, de la noche a la mañana los señores colados y yo de hecho les compré un piso a ellos, sin saber todo esto, ¿no? Ya. A uno de ellos, a un tal Merino. Pero bueno, ya veremos qué factura les acaba pasando. Y esto pienso yo que tiene que pasar factura. Pero según las encuestas van a acabar ganando las elecciones otra vez, el PP. No, pero no por mucho. Creo yo. La gente está muy quemada aquí también, Ya. Bueno, así que está entre dos usted, Pues no le queda mucho tiempo para decidir. No, pero ahí está el tema. Pero es que todo hay que ser también sincero, que tampoco hay un político hoy en día en España que tenga un carisma que diga, oye, te podía gustar más Aznar o menos, pero tenía su o Felipe o el otro, o sea, o el mismo Pujol, o sea, ahí donde lo veis, o sea, un ladrón, pero tenía alma de político, que se ha llenado las manos, bueno, lo tenía